son cartas, fueron cartas escritas a ciertos lugares. Entonces, a veces los llamamos libros y son libros para nosotros en el libro grande que tenemos, pero fueron cartas escritas. Muy bien. Y siempre cuando damos la introducción, hablamos de mayormente 4 preguntas. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Sí? Mayormente. Estamos hablando de eso porque necesitamos saber eso. Es importante saber eso para poder leer el resto de la carta, para entender lo que está diciendo ahí. Todos estos detalles son importantes, Entonces, vamos a comenzar en el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 de Gálatas. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombre, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios su Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Ahora, ya luego tenemos el quién. Ahí se acostumbraba en ese tiempo de escribir normalmente el nombre al principio, porque para nosotros podemos, pues escribimos siempre al último, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros miramos hacia atrás y vemos ahí, o si es si es por computadora ahora, pues va a ser por el correo o por el Messenger o lo que sea, ahí de la persona, ¿verdad? Entonces sabemos más o menos quién es antes de leer la carta. Pero aquí, como ellos escribían de cierta manera, pues ya tuvieron que, tal vez fue en rollo o algo así, pero abrirlo completamente, ¿te imaginas? Ahí Gálatas son 6 capítulos. Ya el rollo, no sé hasta dónde hubiera estado. Entonces ya para buscar quién estaba escribiendo. Entonces, aquí habla y dice Pablo. Entonces, ¿quién es Pablo? Y muchas veces brincamos estas cosas y ya muchos de nosotros hemos estado en la iglesia mucho tiempo, pero a veces, aún estando en la iglesia mucho tiempo, no sabemos realmente quiénes son las personas o la información que vamos a ver. Entonces, ¿quién es Pablo? Su nombre real era Saulo en español. Saúl de Tarso. Era un ciudadano romano. Eso era algo clave en su vida, porque él pudo apelar a César y por eso llegó a Roma a llevar el evangelio hasta Roma, hasta el palacio de gobierno. Ahí estaba él compartiendo el evangelio, y eso era algo importante porque era ciudadano romano y eso le daba esa facilidad de hacer esas cosas y ciertas otras facilidades, ¿verdad? También fue escritor de 12 cartas, 12 libros de la Biblia, 12. Algunos dicen 13, Hebreos, algunos dicen que Pablo escribió Hebreos, pero no sabemos quién fue el autor de Hebreos. Entonces, ya sabemos que 12 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Y luego, ya para saber exactamente quién es, vamos a Filipenses 3, versículos 5 y 6. Y ahí, en estos versículos, Pablo está diciendo quién es. Ahora, en el contexto que está escribiendo, está diciendo, mira, si tú tienes de qué presumir, él dice, yo tengo más. Y después de eso, él dice, yo tengo todo por basura. Que esto, todos los títulos, todo lo que sea, es realmente basura. En cuanto a lo que es seguir a Cristo, ser seguidor de Cristo. Pero él dice, ser circuncidado al 8º día. A veces pensamos, pues eso ¿qué? Pues eso era importante. Para un judío,
Un judío ortodoxo, para un judío que podías levantar y decir, yo soy alguien, tenía que ser circuncidado. Era algo importante. Luego del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Tal vez no era tan importante el tribu donde él pertenecía, pero lo importante era que él podía probar de dónde venía. Porque si tú como judío en ese tiempo no podías probar de cuál tribu era, entonces eres mezclado de alguna manera, no eres raza pura. Y era algo importante para ellos. Y luego, aquí me gusta dice, hebreo de pura cepa. Bueno, hebreo de hebreos, como dice en la Reina Valera. Hebreo de hebreos. No había cuestión. ¿Dónde estaba su lealtad? ¿Dónde estaba su lealtad? Y luego dice, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Eso era también importante, de qué lado, qué interpretación tenías. Y aparte de esto, él era discípulo de Gamaliel. Gamaliel fue un maestro increíble de la ley de Moisés. Un fariseo importante en ese tiempo. Y Pablo fue discípulo de él. Importante. Y luego dice, en cuanto al celo, hablando de celo para algo, convicción para algo, dice perseguidor de la iglesia. Él creía tanto estas cosas que él persiguió a la congregación de Jesús. Ay, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Él llevaba su vida de una manera tan recta que él podía decir intachable, intachable. Y luego dice después de esto, todo lo tengo por basura. Pero eso era Pablo. Y luego Pablo dice apóstol, apóstol, ahí regresando al versículo 1. Pablo, apóstol. Esa palabra en griego es apóstolos, significa enviado, enviado. Y a veces esa palabra se usaba para cualquier persona enviada. Pero aquí está hablando especialmente de un cargo, bueno, enviado sí, en el sentido más grande, pero él era uno de los 12 apóstoles, el 12º apóstol. Entonces, enviado, y por eso dice el resto lo que está diciendo. Dice enviado, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno. Está diciendo, mira, ningún hombre me puso aquí, no fue la voluntad de ningún hombre. No fue. Entonces, no pueden decir que esto fui yo lo pensé, o Gamaliel, o alguien más, o los apóstoles, los otros apóstoles. No fueron ellos. No fue nadie así. Y luego sigue y dice, sino por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y si sabemos algo de la palabra de Dios, sabemos la historia de Pablo. Él iba en camino a Damasco. ¿Para qué? Para perseguir a la iglesia. Para poner preso a algunas personas y tal vez a matar a algunas personas. Ahí fue para perseguir la iglesia. Y ahí en el camino de Damasco aparece Jesús. Aparece Jesús. Y le dice, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, pues yo no sabía. Yo pensaron en Filipenses que hablamos, en su celo, él pensó que él estaba bien. Él estaba siguiendo con su fe y no entendía lo de Cristo. Y ya Cristo aparece ahí y le dice, ¿por qué me persigues? Ya en ese momento, ya Pablo sabía que estaba mal. Ya cambió su vida completamente. Bueno, Cristo cambió su vida completamente.
Y él llevó una vida increíble y si lees todas sus cartas y hechos y todo eso, puedes ver la historia de él y el celo que él tuvo, el mismo celo, ese tipo de celo, la misma convicción que él tuvo antes, lo sirvió así, sirvió a Cristo, sirvió a Cristo. Entonces no fue llamado por hombre, sino de Jesucristo. ¿Y qué es uno de los requisitos para que fueras uno de los 12 apóstoles? Llamado directo de Jesucristo. Por eso Matías, no Matías el bajista aquí, Matías en ese tiempo fue nombrado por hombres, los hombres, pero Jesús llamó directo a Pablo. Entonces tenemos el 12º apóstoles y en Apocalipsis sabemos que nada más hay 12 apóstoles. 12 apóstoles. Entonces él es el apóstol, sino por medio de Jesucristo. Medio de Jesucristo. Y luego dice, y de su Padre, y de Dios su Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Interesante porque en otras cartas que tiene Pablo, casi nunca menciona esto en el principio. Casi nunca menciona esto en el principio, que lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué lo hace? Porque sabemos que ellos hacían cosas con una buena razón. Entonces, si vemos el resto de Gálatas, sabemos que hay un problema, que están en contra de simplemente el evangelio como lo conocemos, que Cristo vino y murió por nuestros pecados, luego resucitó y luego ascendió al cielo. Entonces, ahí después vamos a ver que ellos estaban agregando otras cosas para ser salvo, a tener la justificación. Y él presenta y dice, mira, yo estoy diciendo, no simplemente Jesucristo me dijo así a través de Pedro. No, Jesucristo resucitado me habló. Y por eso soy apóstol. Todo eso es importante. Importante. Era importante en cuanto a su llamado. Y luego también importante en cuanto al evangelio. Porque si Cristo no resucitó, nuestra fe está pues vana. Nuestra fe no sirve para nada. Nuestra fe, si Él no resucitó, no sirve. Si Él no murió y resucitó, ya, mejor vamos a un club social, nos divertimos, vamos a la alberca, vamos a comer, todo. Entonces ahí, pero aquí estamos hablando de que esto es, en cuanto al evangelio, es primordial, porque si no resucitó, Él quedó en la tumba como todos los otros que dijeron que eran el Mesías. Entonces, es importantísimo. Entonces, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios su Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y luego sigue en el 2 y dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones que se encuentran en Galacia. Ahora, la verdad es que no sabemos con exactitud a quién está escribiendo o a quién está refiriendo que los que están con él. Entonces tenemos dos teorías y ya los voy a presentar ya rápido. Dos teorías, que él estaba escribiendo a los de Galacia en el norte de Galacia. Esa es una teoría. Fue escrito a las iglesias en Pesinos, Ancira y Tabio. ¿Sí? Nada más es una teoría que Pablo visitó en su segundo viaje, que no se encuentra en Hechos. Pero esa es la teoría más antigua que hay, que él lo hizo. Y esto fue escrito entre el año 53 y 57. Estamos hablando de
24 años después de que Cristo murió, recordando que Él murió realmente en el año 29, ¿sí? 24 a 28 años después que Cristo murió y resucitó. Y luego, la otra teoría es que Él estaba escribiendo a Galacia del Sur. Bueno, y también en la primera teoría que estaba escribiendo desde Éfeso o de Macedonia. Entonces, la verdad, es una teoría. Los otros es Galacia del Sur, que fue escrito a las iglesias de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, que Pablo fundó en su primer viaje misionero. Y fue escrito, algunos piensan, entre 48 y 49, desde Antioquía en Siria, antes del concilio que encontramos en Hechos, donde Pablo va con con los apóstoles y los líderes de Jerusalén para platicar y ver si los gentiles tenían que circuncidarse. Y gracias a Dios que decidieron que no. Amén. Amén. O entre el año 51 y 53 desde Antioquía en Siria o en Corinto. Entonces, eso es información que yo sé que no van a recordar, pero es importante. Sabemos que fue escrito por lo menos entre el año 48 al año 57. Entonces, ahí en ese tiempo. Entonces, no sabemos exactamente a quién ni quiénes estaban con él. Entonces, muy bien. Algunos dicen, ¿por qué compartes todo eso? No nos importa. Bueno, es importante. Es importante, simplemente. Muy bien. Versículo 3. Ya con algo más profundo. Dice, gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Esto es algo muy común en las cartas de Pablo y lo interesante son dos saludos diferentes. El saludo normal en el Imperio Romano, en la cultura romana, en griega, era gracia. Que gracia sea contigo, que tengas favor en la vida. Entonces es algo común, era algo común dentro de hasta el Imperio Romano. Y esa palabra esa palabra en griego es charis, que ahorita dije, literalmente significa favor. A veces decimos favor inmerecido o don inmerecido, pero la verdad un favor no es merecido, porque es un favor. Entonces no es parte de el significado literal, es simplemente favor o don. Es algo que no merecemos. Y eso es lo que es la gracia. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia y la misericordia? Okay. Y siempre esos trabajan juntos cuando hablamos de Dios, ¿sí? Uno es, Dios da lo que no merecemos. Esa es la gracia, favor, ¿sí? Y luego la misericordia es que Él quita lo que merecíamos. Quita el castigo. Misericordia es quitar el castigo y la gracia es dar lo que nosotros no merecimos. Entonces, con las cosas de Dios siempre trabaja juntos. Especialmente cuando pecamos. Porque nos sigue dando vida o nos da vida y nos quita lo que es el castigo, la muerte. Entonces, eso es importante. Entonces, gracia y paz. Esta palabra es la palabra en griego eirene, que tiene casi la misma, tiene el mismo significado que en hebreo shalom. Y por eso era un saludo normal entre los judíos, entre el pueblo de Israel. Shalom. Hoy en día, ahorita estoy hablando con la compañía con quienes vamos a ir a Israel, y la dueña de ahí es de Israel, es judía. Entonces, cada vez que me escribe, pone shalom. Shalom de saludo o shalom de despedida. Entonces, shalom, ¿qué significa? Significa prosperidad interior. Prosperidad tiene que ver con prosperar desde adentro. Y si estás prosperando desde adentro, vas a prosperar
por fuera también. Entonces, shalom, prosperidad interior. Entonces, tienen los dos aquí, estas dos palabras tan importantes también para la cultura en ese tiempo. Gracia y paz sean a ustedes de parte de Yahweh Padre, Dios Padre, y de nuestro Señor Yahoshua, el Mesías. Sí, recordando que el nombre de Jesús es Yahoshua. Y esto es importante, ¿por qué? Cámbialo así, dilo así. Gracia y paz a el que fue, que es y será. Wow. Cuando decimos Dios, ahí como que a veces pierde sentido, porque muchos tienen otros dioses con esa palabra Dios. Pero cuando lo cambiamos a Yahweh, cuando cambiamos a el que era, el que fue, el que es y que será, gracia y paz a eso. Y eso nos presenta con un Dios increíble, un Dios diferente, no simplemente Dios, Theos, la palabra en griego que viene, la verdad, de Zeus, de esa idea. Entonces, por eso es importante saber el nombre de Dios. Y luego dice, gracia y paz, léelo así, de nuestro Señor Yahoshua el Mesías. Yahweh salva y el enviado o el futuro rey, el rey. Entonces eso cambia sentido cuando entendemos quién es realmente, cuáles son los nombres verdaderos ahí. Muy bien. Gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a entrar en el por qué. ¿Por qué fue escrito Gálatas? ¿Cuál es el tema principal? Dice así, siguiendo del versículo 3, dice, hablando de Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo, o este siglo malo, según la voluntad de Dios nuestro Padre. Entonces, aquí vamos a hablar del por qué, y esto es lo más importante. Lo más importante, y si no vemos esto, no vamos a poder entender el resto de lo que es la carta de los Gálatas. Dice ahí, había un grupo, dice que se dio a sí mismo. Déjame darles algo de historia. Había un grupo en ese tiempo de judíos creyentes llamados los judaizantes, pero habían creído en Jesús como el Mesías, ¿sí? Entonces ellos estaban en las iglesias, estaban ahí, pero querían forzar a los gentiles a hacer ciertas cosas. Ellos estaban tratando de agregar ciertos requisitos para la salvación y la justificación de los gentiles. Entonces ellos decían, no, está bien, Cristo murió, Cristo resucitó, y luego ascendió a estar con el cielo, en el cielo, y es nuestro mediador, pero necesitan hacer otras cosas para tener esa salvación, para tener justificación ante Dios, Y mayormente, el tema más fuerte era la circuncisión. ¿Por qué? ¿Por qué la circuncisión? La circuncisión para los judíos, para el pueblo de Israel, era como su acta de nacimiento. Era como decir, realmente nací. Yo soy parte de Israel. La circuncisión era así de ese fuerte. Entonces, ellos seguían pensando, y como Pablo después explica, que llegamos a ser parte de Israel. Llegamos a ser parte de, más bien, el remanente, los que siempre habían creído. Simplemente porque era el pueblo de Israel, no significa que todos creyeron. A través de todos los años en el Antiguo Testamento vemos que no estaban creyendo, la mayoría de ellos. Pero había un grupo siempre, el remanente. Y luego dice en Romanos que fuimos injertados
a ese árbol, fuimos injertados a ese grupo de creyentes, nosotros como gentiles. Entonces ellos estaban diciendo, no, es que si quieres ser injertado, si tú quieres ser parte de la congregación del Mesías, del Cristo, tú tienes que circuncidarte. Tienes que a fuerzas circuncidarte, porque ese es el pasaporte. Es el pasaporte. Es el acta de nacimiento. Y ellos estaban tratando de agregar eso. Y también después vamos a ver otros requisitos también que de la ley de Moisés estaban tratando de agregar otra vez. ¿Para qué? Para tener la salvación, para tener la justificación. Ellos decían, no es simplemente a través de la sangre de Cristo. Tienes que hacer esto también. Y eso era el problema en ese tiempo. Y siguió siendo el problema. Y a veces pensamos que en ese tiempo Gálatas eran puros gentiles. No, había muchos judíos que creyeron. Entonces, pero ellos estaban tratando de forzar a los gentiles a hacer algo ahí, algo extra para tener la justificación delante de Dios. Entonces, por esto esta parte es tan importante. Lo que dice el versículo 4. Dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Eso es importante porque ya si estaba hablando con algunas personas que conocen el Antiguo Testamento, ¿cómo podían cubrir o quitar los pecados o tener perdón de sus pecados? ¿A través de qué? A través de los sacrificios. Tener el perdón. Entonces, ellos tenían eso en mente, sabían para cubrir los pecados, para quitar los pecados, tenía que ver sangre. Y aquí Pablo les dice, mira, Jesucristo, que fue levantado, resucitado de entre los muertos, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, La ley, mira, la ley no fue dada, eso es importante, la ley no fue dada para quitar los pecados, de ninguna manera. La ley fue dada para saber cómo servir o seguir a Dios. Eso era, si quieres seguirme, aquí está. Por eso en Éxodo, cuando ellos salen de Egipto, Dios les dice, mira, yo los saqué, les di gracia, ¿sí? Les di la gracia. Ahora estoy frente a ustedes. ¿Me van a seguir o no? ¿Van a ser mi pueblo o no? Y todos dijeron, sí, ¿verdad? Y luego él dijo, ok, bueno, si me van a seguir, déjame decirles cómo deben seguirme. Y ya la ley fue dada para eso, para saber. Y la verdad, ninguno de nosotros podemos cumplir la ley, ni Pablo cumplió la ley completamente. La ley no fue dada para quitar los pecados. Pero Yahushua, Yahweh salva, Yahweh es salvación, se dio a sí mismo, el Cordero de Dios. No, ya no un cordero así, un animal ahí, ya sin mancha, no, nada de eso ya. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dio a sí mismo. Ya con eso está diciendo, ya no se necesitan sacrificios. Ya no se necesita nada más para tener la salvación y para tener la justificación. Es a través del Cordero de Dios que vino, que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Amén. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ya los veo un poquito cansados ahí. Todas las celebraciones de las mamás, ¿verdad? Ya comieron tanto que ya
¿Ya quieren dormir? Bueno, esta tarde no comen nada. Muy bien. Luego dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo malo. Para librarnos de este mundo malo. Ahora, librarnos, esa palabra en el griego también se puede traducir rescatarnos. Es la idea de sacarnos de un lugar donde estamos presos, donde somos esclavos. Entonces, dice, para librarnos de este mundo malo. Esa palabra mundo también es mejor traducirlo siglo, porque está hablando de los siglos o las eras. De repente se puede traducirlo mundo, pero la idea es el siglo donde estamos ahora. Este siglo, este tiempo es malo, ¿sí o no? Prende la tele, simplemente prendes la tele y dices no, y luego dices, están locos los que creen en la evolución, porque ellos dicen, no, el hombre va a ser mejor y mejor y mejor y mejor. Y dices, no, de ninguna manera. Parece peor cada vez, pero es peor porque hay más hombres con más maldad y ya tenemos la televisión, tenemos el internet y escuchamos de todo. Antes, cuando yo estaba chico, pues ya a veces ves la televisión, pero no cubrían casi nada ahí, nada más lo local y lo más importante nacional o internacional. Y luego no sabías que alguien robó ahí a 15 minutos de tu casa. No sabías. Pero hoy en día sabemos y podemos ver la maldad completa. Por eso es el siglo malo. Entonces se dio a sí mismo para librarnos de este mundo, este siglo malo. Este siglo está lleno de maldad. La era que sigue, el siglo que sigue, ¿qué es? Cuando Dios va a establecer su reino sobre la tierra y vamos a estar con Él para siempre, sin pecado, sin batallar. Nada de esta maldad va a estar en ese tiempo. Por eso dice, en este siglo malo, porque el siglo que sigue va a ser maravilloso, maravilloso. Y debemos decir amén. Así es. Y luego dice, para librarnos de este mundo malo, según la voluntad de Dios nuestro Padre. Esa palabra voluntad es la palabra telema. Me gustaría ya cambiar, porque tenemos esa palabra voluntad y lo decimos de muchas maneras y ya estamos tan confundidos a veces en qué es la voluntad realmente, ¿sí? Esa palabra telema literalmente significa determinación, diciendo que fue el plan del Padre, el plan de Dios, el Padre, rescatarnos por medio del sacrificio de Cristo. Eso fue el plan de Dios, la determinación de Dios, porque desde ahí cuando Adán pecó, no había esperanza. ¿Qué iban a hacer? Ya antes de que él pecó, el pecado estaba afuera. Y ahora cuando Adán peca, ya el pecado está dentro. Y cada uno de nosotros pecamos. ¿Por qué? Porque ya está dentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué esperanza tenía Adán? Pues Dios viene y dice, un día la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Y eso es, ¿quién es? Es Jesús, el que iba a venir, que iba a tener victoria sobre la muerte, sobre la maldad que hay en este mundo. Es la única manera en que tú y yo podemos ser salvos, podemos justificarnos delante de Dios.
Incluso antes de eso, fuimos enemigos de Dios. Si tú conoces a Cristo como tu Salvador personal, único y suficiente, tienes la fe verdadera en Él, ya no eres enemigo de Dios. Antes enemigo de Dios. Ahora somos sus hijos. Los hijos del Dios Todopoderoso. Amén. Y todo eso fue a través de la voluntad de Dios, la determinación de Dios. Dios dijo, ellos no pueden hacer nada, yo voy a hacer algo. Mandó a su Hijo a morir por nosotros y luego resucitar para darnos vida. Eso fue según la voluntad de Dios nuestro Padre. Eso es la expresión de la gracia. La expresión de la gracia. Hablamos de la palabra gracia. La expresión de la gracia, cuando Él dice, su plan fue mandar a su Hijo a darnos la vida, a derramar su sangre para quitar nuestros pecados. Eso es la gracia. Te estoy dando. Esa es la expresión completa de la gracia de Dios. Y es la base de nuestra paz. Porque sin Cristo, tú y yo no podemos tener prosperidad interior. No podemos tener paz con Dios, como dice ahí en Romanos Pablo. Entonces es la expresión de su gracia y es la base de nuestra paz. Todo esto. Y esto es importante porque el resto, mucho de Gálatas va a estar hablando de eso y Pablo va a estar hablando con las personas que quieren agregar algo a la salvación, algo a la justificación. Y va a regresar siempre diciendo, no, es Cristo, es Cristo. Cuando Él dijo, ya está terminado el trabajo, ya la obra, ya ahí, no tienes que hacer otra obra para alcanzar la justificación. Él hizo la obra por nosotros y nosotros creemos en esa obra para poder, y creemos en Él para tener salvación y vida eterna. Amén. Muy bien. Y luego dice, a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. A quien sea la gloria eternamente y para siempre. Esa palabra gloria es la palabra doxa, que se puede traducir de diferentes maneras. Hasta se puede traducir de dignidad. Dignidad, que sea la dignidad eternamente y para siempre, sea la gloria, que sea el honor, que sea la alabanza, que sea la excelencia, que sea la grandeza. Hablando de quién es Dios, diciendo, dando la gloria. Eso es si quieres saber cuál es tu propósito en la tierra, nada más hay un propósito de Dios en la tierra. Para nosotros es glorificarle. Es glorificarle. Tú dices, no, ves que es el plan de Dios y todo eso. No. El plan de Dios, el propósito de Dios es que le glorifiquemos y así glorificándolo vamos a construir su reino. Eso es el propósito. Entonces, si estás buscando un propósito por ahí, simplemente tú como hijo de Dios fuiste creado en Cristo Jesús para glorificar a Dios, para levantar su nombre, para decir que Él es digno, que Él merece toda la honra, que Él merece toda la alabanza, que Él es excelente, que Él es grande. Eso es. Fuimos creados, fuimos puestos en Cristo para eso, para glorificarle. Y glorificarle no es simplemente venir el domingo en la mañana y cantar, no es. Eso es alabarle en canto, glorificarle en canto. Glorificarle es darle toda nuestra vida y vivir nuestra vida completamente por Él y para Él. Eso es el propósito de Dios. Por eso el propósito de esta iglesia es producir creyentes maduros, quienes aman a Dios, conecten con otros, sirvan a otros y alcanzan nuestro mundo para Cristo, porque eso es glorificar a Él. Eso es lo que es. Que a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Nadie más merece la gloria por los siglos
de los siglos. Y luego dice, amén, amén. Y a veces usamos esa palabra y no sabemos, es una palabra hebrea. Y ya lo tradujeron igual en griego, porque no había exactamente traducción. Entonces agarraron la palabra hebrea y lo pusieron igual en griego. Es una palabra hebrea que realmente, si lo ves, literalmente significa seguro, firme, confiable. Por eso la traducción es así sea, que es algo que es seguro, que es firme, que es confiable. He estado en iglesias donde el predicador dice, y el diablo anda en la tierra buscando a quien devorar. Amén. Oye, espérame. Esta palabra es importante. No es que vas a decirlo a cualquier cosa. Lo vas a decir lo que es y lo que es bueno. Por eso cuando decimos Dios es bueno, amén. Así sea, así es. Eso es seguro, eso es confiable. Nada, no hay duda alguna en eso. Entonces, la próxima vez que vas a decir amén para algo, piensa en lo que vas a decir. Piensa en qué vas a decir. Así sea. Esto es confiable. Eso es confiable. Y ya es después de decir, a quien sea la gloria, eternamente y para siempre. Amén. Amén. Es una buena manera de terminar una predicación, ¿verdad? Con esa palabra. Amén. Así sea todo lo que acaba de decir. Así es. Amén. Así es. Gracias, hermana. Así es. Así es. Muy bien. Y esa es la introducción a Gálatas. Yo estoy bien animado, emocionado por este libro. Está increíble el libro. Entonces vamos a estar viendo, creo que la semana que viene vamos a ver el 6 al 10. Y si no has leído Gálatas últimamente, léelo. Léelo del 1 hasta el 6 ahí. Léelo y luego ya para que nosotros podamos estar en el mismo canal, podemos estar aprendiendo juntos. ¿Sí? Es importante. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy? Número 1. Tenemos gracia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia, favor, algo que no merecemos. Tenemos gracia y tenemos paz, prosperidad interior a través de Jesucristo, a través de su sangre, a través de su resurrección, a través de Él. Tenemos esa paz con Dios y podemos tener esa paz aquí. La única manera en cómo tener paz verdadera es en Cristo Jesús. Y a veces decimos, no, yo tengo paz, pero la verdad no es una paz verdadera. Jonás, un profeta en el Antiguo Testamento, estaba abajo en el barco en completa paz, ahí durmiendo con la tormenta alrededor. ¿Y era paz de Dios? De ninguna manera. Porque la paz de Dios te deja tranquilo, te da prosperidad interior completo. Entonces, tenemos gracia y paz de parte de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, 2. Jesucristo dio a sí mismo por nuestros pecados. Ninguna otra cosa puede quitar nuestros pecados. Fue el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. El Cordero que quita toda maldad. ¿Sí? Jesucristo dio a sí mismo por nuestros pecados. 3. Nos libra de este mundo malo. Fuimos esclavos del pecado antes de conocer a Cristo y ahora tenemos el poder a través de esa justificación de poder vencer a lo malo. Tenemos eso. Nos dio de su espíritu para poder alcanzar, librarnos de este mundo malo. Entonces nos libra
de este mundo malo. Y número 4, Dios merece la gloria eternamente y para siempre. Y vamos a glorificarlo, vamos a cantarle el resto de la eternidad. Es increíble. A veces la gente piensa, no, es que qué aburrido. Oye, vamos a estar en la presencia del creador del universo. No, no va a ser aburrido. No podemos ir pensando que va a ser como nosotros pensamos ahora. No, de ninguna manera. Vamos a ser un lugar perfecto y vamos a estar en su presencia. Muy bien, vamos a estar de pie. Algunas preguntas nada más para pensar, aplicar. Recuerden que tenemos que aplicar siempre, aplicar a algo a nuestra vida. Aún si es decir, bueno, yo estoy haciendo eso, voy a hacer esto más, o voy a hacerlo aún más. Entonces hay que siempre aplicar la palabra en nuestra vida. Número 1, ¿estamos experimentando la gracia y la paz? Pude haber puesto, ¿tienes la gracia y paz? Para comenzar. Y luego lo otro, para nosotros que hemos creído, ¿estás experimentando la gracia de Dios y la paz de Dios? El favor y la prosperidad interior. ¿Estamos experimentando eso? 2, ¿hemos depositado nuestra fe en el Cordero? El Cordero que derramó su sangre, Él se dio a sí mismo. Nadie lo trajo a las fuerzas. Él pudo, hay un canto, un himno antiguo que dice, Él pudo haber hablado a 10,000 ángeles a librarse, pero no lo hizo. Murió por ti y por mí. Él fue. Él dijo ahí con Pilato, yo no estuviera si alguien más no te dejaría hacer esto. Yo no estuviera aquí. Él fue voluntariamente. Él se dio a sí mismo, derramó su sangre preciosa para darnos, para limpiarnos de toda maldad. Increíble. Hemos depositado nuestra fe en el Cordero. Y número 3, nuestra vida refleja que fuimos librados de este siglo malo. Nuestra vida refleja que fuimos librados de este mundo malo, este siglo malo. Podemos decir, la gente alrededor de nosotros nos miran a nosotros y dicen, bueno, sabes que esta persona es una persona diferente. O dicen, no, él es igual que nosotros. Pero estamos reflejando eso, que fuimos librados de este siglo malo. Piénsalo, medítalo. Tenemos un Dios grande, un Dios increíble, que hizo todo por nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a orar. Dile a Dios lo que tienes que decirle ahí en tu lugar. Luego termino con oración y luego cantamos el último canto. Señor, te damos gracias por esta mañana, ahora esta tarde. Te damos gracias que pudimos venir y alabarte, glorificarte por quien eres. Te damos gracias por Pablo, por su vida, por todo lo que él hizo, Señor. Todo lo que él escribió, inspirado por ti, explicando cómo era este nuevo pacto o el pacto renovado. Damos gracias, Señor. Damos gracias por su vida y todo lo que hizo. Señor, te pido que nos ayudes a experimentar la gracia y paz tuya en
nuestra vida. Eso solamente se encuentra a través de caminar contigo constantemente. Entonces ayúdanos a ser fiel y también a veces a ver tu gracia. A veces olvidamos, nos ponemos a quejar y la verdad hay tanta gracia que nos das. Es increíble. Ayúdanos a recordar todo eso. Y ayúdanos, Dios, a confiar completamente en el Cordero que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de esta maldad. Señor, ayúdanos a continuar depositando nuestra fe verdadera para poder seguir adelante y a reflejar en nuestras vidas que fuimos librados, completamente librados de este siglo, que ya tenemos la habilidad a través de ti, a través de lo que hiciste por nosotros, tenemos la habilidad de seguirte, de alabarte todo el resto de nuestra vida. Ayúdanos a reflejar eso ante nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestro mundo, para que ellos puedan ver las obras de nosotros y alabar el Padre que está en el cielo. Llegar a los pies de Jesucristo. Damos gracias por todo esto, Dios. Ponemos todo en tus manos porque tú eres grande y bueno. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Amén. Solo me importaba yo, y aún así llegaste, respirando sin vida en mí. Intenté ignorar tu voz y aún así llegaste. Tú me llamaste y yo resucité. Glorioso día cuando viniste a mí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. En tu gracia camino hoy, libre en ti ahora puedo estar. No he sido igual, no he sido igual, pues ya te conocí. Tú me llamaste y yo resucité. Glorioso día cuando viniste a mí. Tú me llamaste y yo resucité.
Eran pesadas todas mis cargas, mas tú abriste camino entre las sombras. No había refugio, estaba solo y tú fuiste. ¡Dar fuerte! Estaba roto, tú me sanaste, por tu amor viviré para honrarte. Tengo futuro, ahora veo, porque viniste a mí y yo resucité. Glorioso día, cuando viniste a mí. Tú me llamaste y yo resucité de las tinieblas a tu gloriosa luz. Un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Recibe toda alabanza, amén.